Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Yami Yugi o Yugi, cuando su cuerpo está siendo poseído / utilizado por el espíritu del faraón Atem, aunque bueno, hasta el final del anime supimos que se llamaba Atem, siempre lo conocimos como el otro Yugi, Yami Yugi, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de comenzar el análisis y antes de que me lo pregunten, sí, en algún momento quiero adquirir los sets oficiales, los de Airrex, y también analizarlos aquí en el canal. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta figura no oficial. ¿Y qué es lo que podemos decir de ella? Tenemos aquí a Atem, como lo vimos ya en la segunda parte de Ciudad Batallas. Si mal no recuerdo, sí me vi el anime completo, pero ya tiene años de eso. Ya no recuerdo exactamente en qué momento se colocó la casaca o el saco del uniforme, porque en realidad este es el uniforme escolar de Yugi, como si fuese una capa. Pero bueno, vamos a desarmar la figura para hacer nuestro análisis parte por parte, como ya es costumbre aquí en el canal. Y tengo que decir que a nivel de escultura no está mal en realidad la figura, pero sí vamos a encontrar ciertos detalles a nivel de las impresiones. Pero bueno, vámonos por partes. Vamos a comenzar por la base rectangular 4x3, puntos de sujeción en la parte central que nos van a servir para poder equilibrar y exhibir la figura, que en el caso de la figura de Atem, en realidad no tiene grandes accesorios que comprometan su centro de equilibrio. Vamos, en todo caso, el único que pudiera hacer que perdiera el equilibrio sería el disco de duelo, pero no es lo suficientemente pesado como para que comprometa el mismo. Entonces nos va a servir la base más en términos de exhibición. Vamos a comenzar ahora, bueno, vamos a seguir, ya que analizamos la base, con el cuerpo y vamos armando poco a poco la minifigura. ¿Qué podemos decir? Tenemos aquí la estructura básica de todas las minifiguras de este formato. Vamos a tener impresiones en la parte frontal, en la parte trasera y en los laterales, pero en los laterales no vamos a tener ninguna impresión. Podemos ver que el color natural de las piezas de las piernas y también de la pieza pélvica es azul, y el del torso, aunque me hubiese gustado que fuese gris para que coincidiera con el color de la camiseta que está utilizando Yugi, pues lo tenemos color carne o color piel y se ve un poco raro. Por fortuna, esta parte queda ligeramente cubierta por el saco o por la chaqueta, casaca, como le gustan decir, del uniforme de Yugi, y no es tan notorio. Tenemos en los pies impresiones para las suelas con pinchos o con checas que utiliza Yugi. Dato curioso, en el manga no crece así como en el anime, simplemente le cambia un poco el peinado con los rayitos que quedan también en la porción más levantada del pelo de Yugi, y su expresión sí cambia, mientras que en el doblaje en japonés y también en el doblaje americano, la voz de Yami es mucho más grave de lo que es en el doblaje latino, aunque dicho sea de paso, creo que Irving Dayan hizo un maravilloso trabajo doblando a Yami Yugi. Continuando con el análisis, tenemos una buena cantidad de colores, o una buena cantidad de contraste, mejor dicho, en la paleta de colores, puesto que vemos un azul mucho más claro para las porciones más iluminadas, vamos a llamarle, del pantalón azul oscuro de Yugi. Podemos ver también el cinturón, o los dos cinturones, ya que uno es el cinturón que utiliza normalmente con el uniforme y el otro con el que sujeta su portadeck o la caja en la cual guarda sus cartas. Podemos ver también algunas impresiones en un gris más claro, simulando ser tanto la hebilla, el broche y algunos adornos que utilicen el cinturón. Me hubiese gustado que fuese color metálico, pero vamos, no se ve, en realidad no se ve mal. Para la camiseta vamos a tener un gris mucho más claro, simulando un poco de doblaje, un poco de dobleces o de caída en la propia tela, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y vamos a tener también una impresión en la parte superior del torso, que está simulando ser esta gargantilla que se pone Yugi, bastante gruesa, con un eslabón en la parte central. Para los brazos no tenemos ninguna impresión, son los brazos clásicos o característicos de minifiguras de este formato. Y respecto a los accesorios, el primero que vamos a ver es el más importante dentro de toda la imagen de Yami Yugi, que es el rompecabezas del milenio. Lo tenemos en una sola pieza en color dorado,
Pero lo que me gustó de este rompecabezas es que respecto al grosor, pues está bastante bien, aunque aquí no tenemos una pirámide de 4 caras como en realidad es el rompecabezas, sino de 3, pero me gusta que no haya sido una pieza plana. Creo que le da un poco más de vista. Tenemos los diferentes eslabones en la cadena esculpidos, así como el ojo del Yat o del Uyat, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia, en la parte frontal del rompecabezas. Para la cabeza vamos a tener solamente una impresión, no tenemos ningún rostro alternativo, tenemos el rostro de Yugi o el rostro de Yami Yugi, con esta sonrisa un tanto burlona, mostrando bastante confianza, sabiéndose que él es superior a todos sus oponentes, o que eso pretende, porque sí lo vimos en algunos momentos pasar ratos bastante preocupantes. De hecho, también perder algún duelo. Recuerdo en este momento contra Rafael, se llamaba, en la saga del sello de Oricalcos, en fin. Y bueno, tenemos aplicación de pigmento color piel para el entrecejo y para la boca, con esta sonrisa torcida por los motivos antes explicados, y también para la parte baja de los ojos. Me gusta que tengamos las pupilas en 2 colores, las tenemos en rojo con azul, aunque en realidad en el anime son púrpura y el brillo se ve ligeramente azulado. Vamos, no está del todo mal, aunque varía un poco aquí de lo que vimos en el anime. Y también tenemos pigmento negro para las pestañas, para el contorno de los ojos y para las cejas. Una vez que nosotros colocamos la cabeza, ya es cuando podemos tener bien sujeto el rompecabezas del milenio sin que este se esté moviendo. Y pasamos ahora al saco, a la chaqueta del uniforme de Yugi. No tenemos ninguna aplicación de pigmento aquí. Las mangas no son del todo visibles, y en ocasiones en la animación tampoco eran visibles las mangas volando, si bien en muchas escenas sí lo fueron. Y lo único que tenemos que hacer para colocarlo, de hecho teníamos que colocar el saco antes del rompecabezas. Podemos ver que descansa en la parte superior, y la forma en cómo lo utiliza Atem, porque Yugi no suele ponerse así el saco, pues da la impresión que son pues de hecho creo que le quedó mejor con el rompecabezas por abajo del saco, pero en fin, da la impresión de que son hombreras, pero en realidad es parte de las mangas de la propia prenda de vestir. Tenemos también la pieza del cabello, que de acuerdo a la coloración corresponde más con Yugi que con Yami Yugi, porque no tenemos los rayos amarillos en las porciones más altas de cabello. Tenemos impresiones en amarillo para la parte, o para los mechones de cabello en el fleco, vamos a llamarle, del peinado de Yugi. Y algo que me llama bastante la atención, yo creía que las partes rojas eran aplicación de pigmento, pero no, tenemos aquí una técnica de fundido doble en el plástico. Podemos ver porciones rojas en los mechones de cabello en la parte trasera, que esto simplemente es por el fundido. No es que Yugi tenga rojas o púrpuras. Estas puntas en su cabello en realidad solamente tiene las partes más levantadas, pero nos damos cuenta que hay doble fundido en el plástico, porque espero que se alcance a ver, pero tenemos una parte roja. De hecho, se ve un círculo rojo en la parte interna de la pieza del cabello, y una aplicación de pigmento aquí pues era completamente innecesaria. Y aquí es donde nos damos cuenta, además de la forma en la que se difumina el color, que tenemos pues doble fundido en el plástico, solamente con la parte roja o con la parte púrpura, que en realidad aquí es roja, debería ser un poco más violácea. Y la aplicación de pigmento sí la tenemos en amarillo, que parece que está un poco más diluida de lo que debiera. De hecho tenemos aquí un pequeño puntito en negro que parece que se despintó en algún momento del proceso de fabricación. Y mi parte favorita de esta minifigura, que va a ser el disco de duelo. Lo tenemos en una sola pieza. Esta tiene como color natural gris metálico, y podemos ver impreso no solamente el lugar donde se van colocando las cartas en el cementerio, sino también vamos a tener impresos los diferentes espacios donde se colocan las cartas de monstruo, además de circundado por líneas negras bastante anguladas las diferentes secciones del disco de duelo cuando este se encuentra desactivado. Y lo único que tenemos que hacer para completar el ensamble de la minifigura pues es colocárselo en la mano. Me hubiese gustado que se anclara en la muñeca, pero bueno, está bien también en la mano. Y ya tenemos aquí
listo a Yami Yugi para enfrentarse a cualquier duelista que ose poner en duda su título de rey de los juegos. Si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, me parece que es una figura regular, acercándose a ser una figura buena. Creo que tiene algunos puntos de mejora, pero nada que no podamos arreglar con un poco de pigmento, o inclusive si lo dejamos así, no es en general una figura que se vea mal, y si lo que queremos es tener simplemente la representación de nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos del anime, pues se ve bien al lado de otras minifiguras de este mismo estilo, o también de manera individual, insisto, como una pieza de ornato. Y hasta aquí el video de la minifigura de Yami Yugi. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.